Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso. La historia que les quiero contar hoy es uno de los casos misteriosos más impresionantes y extraños de la historia de México. Yo creo que este caso les puede interesar muchísimo, pero quiero decirles que estoy un poco enferma, así que si me ven como que con un pañuelito o moqueando o así, es porque neta estoy muy enferma. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles como siempre, rápidamente darle like al video, que se suscriban y que nos sigan en todas nuestras redes que van a estar aquí abajo. No se olviden también activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder los casos de todos los jueves. Ahora sí, empecemos con el caso de Paulette Guevara Fara. Este famosísimo caso trata de una familia con dinero, prestigio y una vida aparentemente perfecta, pero que en 2010 se vería envuelta en uno de los casos más misteriosos y polémicos de México. La muerte de la hija menor de la familia Guevara Fara sacudió el país entero y generó numerosas teorías sobre lo que en realidad pudo haber pasado. Este es un tema pues bastante polémico que impactó a muchísimas personas. Este caso ocurrió en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, en una zona muy adinerada llamada Interlomas. Esta zona es muy conocida porque ahí vive gente con dinero, está llena de fraccionamientos privados, departamentos de lujo, escuelas privadas, centros comerciales muy grandes. Básicamente es como un suburbio asociado con familias de clase alta y un estilo de vida que se podría decir exclusivo. Está muy cerca de Ciudad de México, por lo que muchas familias viven ahí mientras trabajan en la ciudad. Colinda con zonas como Santa Fe y Bosques de las Lomas, así que en unos 10 o 20 minutos ya estás en Ciudad de México. Obviamente dependiendo del tráfico, pero ya saben a lo que me refiero. El papá de Paulette se llama Mauricio Antonio Guevara Rajal. Es hijo de Mauricio Guevara Rubiera y Margaret Rajal. Ella era hondureña y él era mexicano, y los dos de origen libanés. Son una familia de clase alta con mucho peso en el sector inmobiliario porque Mauricio se dedicaba a comprar, remodelar y vender propiedades. Algo interesante es que también se le reconoce como cofundador de una asociación civil llamada Ayúdame, que yo también soy mexicano, o por sus siglas ATM, que está enfocada en vivienda social y que incluso llegó a ganar el Premio Nacional Iniciativa México en 2011. O sea, tenían poder, contactos y un apellido bastante bien posicionado. Mauricio se casó con Lisette Fara el 7 de abril de 2001 en una boda bastante comentada en revistas sociales. La ceremonia fue en la parroquia Madre de Dios de Czestochowa en Tecamachalco y la recepción en la hacienda de los Morales en la Ciudad de México. Tuvieron dos hijas, la mayor llamada Lisette, igual que su mamá, a quien le decían Ches, y la menor Paulette. La familia Guevara Fara estaba muy metida en los círculos empresariales del Estado de México y de la Ciudad de México. Tenían vínculos visibles con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. La mamá de Paulette, Lisette Fara, nació el 13 de noviembre de 1975. Su mamá se llamaba Lidia de Fara y su papá Bechara Naim Fara. Ellos eran parte de una familia de ascendencia libanesa vinculada al negocio textil y de peletería, y su empresa se llamaba Confecciones Fara. Pero tras la muerte de su padre, Lidia se hizo cargo del negocio familiar. Lisette creció en una familia de clase alta, con educación privada, pues estudió en el colegio Oxford y después se graduó de Derecho en la Universidad Iberoamericana. En la familia también está otra persona llamada Arlette Fara, que es la hermana de Lisette,
y además se menciona que Edgar Fara, directivo en Grupo Expansión, que es una de las empresas de medios y comunicación más importantes de México, es familiar de Lisette. No se sabe exactamente cuál es el parentesco, pero quiero mencionarlo porque muestra cómo la familia tenía conexiones con círculos empresariales y mediáticos importantes, y más adelante también verán por qué los estoy mencionando. Ambas hijas de la pareja nacieron en la Ciudad o Estado de México. Ahí la información no es muy clara. No se sabe tampoco la fecha exacta del nacimiento de Chess. Sin embargo, se infiere que nació entre 2002 y 2003, ya que la diferencia de edad entre las dos hermanas es de alrededor de 3 años. Paulette nace el 20 de julio de 2005 y para el día que desapareció tenía tan solo 4 años. Debido a su nacimiento prematuro, sufrió un derrame cerebral en el lado izquierdo de su cerebro, lo que le dejó una discapacidad motriz parcial y algunas dificultades en el habla, pero nunca tuvo retraso mental ni ningún otro problema cognitivo. Con el tiempo y gracias a terapias como la equinoterapia, Paulette fue mejorando mucho su capacidad motriz, aunque todavía se le notaban ligeras limitaciones en la manera en la que caminaba o hablaba. En la escuela, Paulette iba al jardín de niños Cricri en Interlomas. La directora, llamada Carmen Valles, decía que era una niña entusiasta, que siempre hacía su mayor esfuerzo para hacer las cosas por sí misma, aunque a veces necesitaba apoyo en algunas actividades por su discapacidad motriz y del lenguaje. Incluso recibió terapias especiales para mejorar su habla, con la idea de que con el tiempo ella pudiera integrarse totalmente a un grupo regular de estudiantes. El fin de semana anterior al día de los hechos, la familia había salido de viaje. Lisette había ido a una playa llamada Los Cabos por el cumpleaños de una de sus amigas y Mauricio estaba con sus hijas en Valle de Bravo, que es un pueblo mágico que está a unas 2 horas de la Ciudad de México. Este lugar es famoso porque tiene un lago enorme y está rodeado por montañas, y aunque es un lugar turístico abierto para todos, en realidad se ha convertido en un punto de reunión para gente con mucho dinero. Es como el típico escape de fin de semana para los ricos de la capital, donde hacen deportes acuáticos, montan a caballo, cosas así. Entonces, ya el domingo 21 de marzo por la tarde-noche, la familia regresó al departamento para descansar, acomodarse, cenar algo e iniciar la semana normalmente. La familia tenía 2 niñeras que ayudaban con el cuidado de las hijas. Estas niñeras son hermanas y se llaman Erika y Marta Casimiro. Esa noche, al momento de acostarse para dormir, Erika le pone la pijama a Paulette, le pone un parchecito de tela en la boca que servía para que ella no durmiera con la boca abierta. La acomoda en su cama colocando 2 almohadas a los lados como protección, ya que la niña apenas se estaba acostumbrando a no dormir en una cuna. Y después de esto, pues ya se va a dormir en su habitación, según las palabras de la misma Erika, a unos 20 metros de distancia del cuarto de Paulette. Esa noche transcurrió normalmente. Todo fue tranquilo, nadie escuchó nada raro hasta el día siguiente, el lunes 22 de marzo de 2010. La hija mayor, Chess, ya se había ido a la escuela alrededor de las 7 de la mañana y un poco más tarde, a las 9:30 am, Erika se dirige al cuarto de Paulette con la intención de despertarla. Pero al levantar la sábana se da cuenta de que la niña no está en su cama. Esto al parecer no era algo inusual porque desde que se hizo el cambio de cuna a cama, Paulette de pronto sí se salía de su cama para irse a la habitación de sus papás o hasta para irse a ver a sus niñeras. Entonces pues esto tampoco le sorprendió demasiado a Erika en ese momento. Lo siguiente que hace Erika es ir a buscar al cuarto de sus papás porque al parecer Paulette había regresado del fin de semana con un ligero resfriado y usualmente cuando este tipo de cosas pasaban, los papás se encargaban de las niñas. Al entrar a la habitación, ella se da cuenta que Mauricio, el papá de las niñas, no estaba ahí y comienza a escuchar ruido en otra zona de la casa, entonces se dirige hacia allá pensando que podría tratarse de Paulette, pero al acercarse comienza a escuchar la voz de Mauricio, quien estaba encerrado en el baño. Al salir, ella le pregunta si había visto a la niña, a lo que él respondió que tal vez estaba con su mamá, y entonces Erika vuelve a subir a la habitación donde estaba durmiendo Lisette.
Al entrar de nuevo a la habitación, despierta a la mamá y le dice que no podían encontrar a Paulette, a lo que Lisette responde un poco despreocupada que tal vez estaba en alguna zona del edificio, pero ya para este momento Erika estaba muy preocupada y al no ver a Paulette en la habitación de sus papás se pone frenéticamente a buscarla por todos lados. Incluso decide salir del departamento a buscarla con las personas de seguridad y en zonas comunes como el área de juegos. Después de no encontrar a Paulette, Erika regresa al departamento y se encuentra a Lisette tomando un cafecito y fumando un cigarro, mientras que Mauricio estaba buscando alrededor del departamento. Un rato después de no encontrarla, deciden Mauricio y Erika comenzar a tocar las puertas de los vecinos y a buscarla en las escaleras de emergencia. También revisaron la alberca, que tenía una lona de estas que son para mantener limpias la alberca y también por seguridad, pues esa lona se retiró para asegurarse de que la niña no estaba ahí. Y finalmente se busca ayuda con los policías de seguridad del edificio para revisar las cámaras. Pero al parecer estas cámaras no servían para grabar, sino para mantener vigiladas ciertas zonas del complejo. Y pues por ende no se pudo encontrar nada. Aquí es donde se dice que la familia empieza a mover sus influencias en el gobierno y así es como la policía llega al edificio en tan solo 30 minutos. Lo cual en México, no sé, a mí me suena como un tiempo récord. Jamás he visto una patrulla tan veloz. Algo que me parece un poco fuera de lo normal es que al parecer ni Lisette ni Mauricio llamaron a la policía, sino que fue la hermana de Mauricio que, tras recibir la noticia de la desaparición, hizo la llamada a las autoridades. La primera hipótesis fue un secuestro, pero no había indicios de esto. Los guardias no vieron a nadie, las chapas no estaban forzadas, no habían ventanas abiertas y ni los vecinos ni la familia escucharon nada. Aquí es cuando el mismo alcalde, Alfredo del Mazo, tomó el caso y notificó al fiscal general del Estado de México. Muy rápido, esto se volvió un caso extremadamente mediático. Todos los medios estaban cubriendo esto. Entrevistaban a los padres y a las niñeras. Además, en cuestión de muy poco tiempo, la familia puso espectaculares y carteles con la imagen de Paulette pidiendo que la ayudaran a volver a casa. Ya para este punto, todo el país estaba conmovido por la desaparición, sobre todo por lo extraña e inusual que fue, porque recordemos que fue en una zona que era de mucho dinero, entonces eso no era muy común que pasara. Para este momento de la investigación, la policía decidió usar caninos para buscar el rastro de la niña, pero hay discrepancias. Algunas personas dicen que sí entraron al cuarto, mientras que otras aseguran que esto es falso y que los investigadores jamás permitieron que los perros entraran a la habitación. En un momento más vamos a hablar sobre esto que está muy profundo. Aquí el encargado de la investigación era Alberto Vaz, el procurador de justicia del Estado de México en 2010. Desde el inicio su papel fue clave porque toda la investigación oficial pasó por sus manos. Como les dije al principio, esta investigación apuntaba a hacer un secuestro, pero pronto cambió a señalar directamente a la familia como la culpable de la desaparición forzosa. Esto también pasó a raíz de todas las contradicciones y discrepancias en las declaraciones que daba en específico la mamá. En una de las entrevistas decía que ella había acostado esa noche a Paulette, pero la niñera Erika dijo que había sido ella en una entrevista, así que algo no cuadraba bien con la historia que estaba dando la mamá. En general habían cosas que parecían muy sospechosas y que mucha gente cuestionaba, como por qué siempre que lloraba ante cámaras no se le veía ni una sola lágrima. De pronto también como que hacía bromas en algunas otras entrevistas, como por ejemplo en una ocasión dijo que a su hija se la había llevado Harry Potter o que se la habían llevado los ovnis. En este punto de la investigación, la casa ya era un desastre. Entraban y salían personas. Había gente que durmió en el cuarto de Paulette. Más adelante ya les cuento detalles sobre esto, pero yo no sé cómo es que las autoridades permitieron esto. Incluso hubo la famosísima entrevista de la entonces reportera, porque ahora ya es política, Lili Telles, en donde ella y la mamá de Paulette estaban ambas sentadas en la cama de Paulette.
Al convertirse en la principal sospechosa por sus actitudes, el 29 de marzo las autoridades ordenan un arraigo a Lisette junto a su esposo y las niñeras en un hotel de Toluca, una ciudad que queda a unas 2 horas en carretera desde Ciudad de México. Y el siguiente día, el 30 de marzo, 9 días después de la desaparición de Paulette, se realiza una reconstrucción de los hechos y una quinta y última revisión al departamento. En la madrugada, a primeras horas del 31 de marzo, se registra un apagón en el edificio que deshabilitó momentáneamente las cámaras de seguridad, y unas horas después del mismo 31 de marzo, uno de los peritos sintió un olor muy fuerte a putrefacción en la habitación y levantó las sábanas de la cama, descubriendo el cuerpo de la pequeña Paulette a los pies de la cama, ubicado en un pequeño hueco que medía unos 15 centímetros y 44 centímetros de altura entre el colchón y la base de madera de la cama. El cuerpo estaba en un evidente estado de descomposición y llevaba puesta su pijama café con azul con la que fue vista por última vez. Seguido a este descubrimiento, el Procurador General de Justicia, Alberto Vaz Vaz, en una conferencia de prensa presentó el descubrimiento del cuerpo y la conclusión oficial de que la niña murió por asfixia mecánica por obstrucción de vías aéreas en su propia cama, explicando también que el cuerpo no había emitido olores porque estaba de cierta forma momificado por el ambiente en el que se encontraba rodeado de sábanas. Pero obviamente nadie creía esta versión. La gente tachó a las autoridades de inútiles y cuestionaron a la familia y a las niñeras. Entonces se realizó la debida autopsia a la niña y lo que se encontró fue que no tenía sustancias en el cuerpo, no tenía rastros de violencia física, murió entre 5 y 9 días antes de que encontraran el cuerpo y la causa de muerte fue asfixia mecánica por obstrucción de cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Después de la autopsia, el 3 de abril, se inició un juicio contra Lisette, pero solo un día después fue liberada por el juez que atendía el caso, aunque no podían salir del país porque pues seguían siendo investigados. El 5 de abril, los dos padres son interrogados y durante esto Lisette declara que Mauricio le estaba echando la culpa a ella. Incluso se dice que el propio Mauricio dijo que él no metería las manos al fuego por su esposa. Y pues ya para esto, después de todo lo que había pasado la familia, pues terminó muy dañada emocionalmente y deciden divorciarse. Finalmente, el 6 de abril, Paulette fue sepultada en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Y 2 meses después del acontecimiento, Vaz Vaz dio cierre al caso, llamándolo un estúpido accidente. La resolución oficial fue que Paulette falleció la madrugada del 22 de marzo después de girarse en la cama y caer de cabeza en el hoyo donde se encontró, sin poder salir debido a su discapacidad motriz y sin poder gritar debido a su parche de la boca. Y que gracias a la momificación del cuerpo, junto con las colchas y sábanas, el olor no había salido. Además de esto, admitió que no había sido tan eficiente como debió haber sido por el puesto que tenía y renunció a su cargo. Ahora, en este caso hay mucha evidencia contradictoria y situaciones que hacen que este caso sea muy extraño. En primer lugar, quiero hablarles sobre el testimonio de los guardias de seguridad. Como les mencioné antes, las cámaras del edificio no grababan continuamente, así que la información sobre quién entró o salió del lugar solamente se pudo obtener por medio de las personas de seguridad. Los guardias declararon que el día anterior a los hechos, Lisette llegó en taxi a las 7:30 p.m. Preguntó si había alguien en el departamento, a lo que el guardia respondió que no, y después ella subió. 1 hora después llegó el resto de la familia y Lisette bajó al lobby para ayudarlos. Según el guardia, tenía en una mano a la hija menor caminando y en la otra llevaba cargando un bulto tapado con una sábana un poco extraño. A esto, lo que los papás declararon fue que lo que llevaba en el brazo era a Paulette, pero el guardia dice que no tenía forma de una niña.
Además, hay contradicciones sobre esto porque en una entrevista Lisette dice que Paulette ya le pesaba mucho y que ella no podía cargarla. Y también Erika declaró que Lisette jamás cargaba a Paulette porque le dolía la cadera. ¿Recuerdan que Lisette se volvió una persona de interés por su actitud ante las entrevistas? Para esto, la psiquiatra María Sandra Yadeum hizo un análisis a Lisette en donde concluyó que se trataba de una persona con trastornos de personalidad. Además, el periodista Salvador Meseta reveló una exclusiva en un canal de noticias de una de las televisoras más importantes del país, en donde se podía escuchar la voz de Lisette hablando con su hija Chess, tan solo unos días después de la desaparición de Paulette. Desconozco realmente cómo fue grabado este audio, pero por lo que se escucha, parece que fue a escondidas sin el consentimiento de Lisette. El audio es el siguiente. Durante la investigación del caso, un experto en lenguaje corporal analizó las entrevistas de los padres de las niñas y según su análisis, Lisette mostraba expresiones en el rostro que reflejaban asco, vergüenza y nerviosismo, además de muecas que dejaban ver cierta indiferencia y conflicto emocional. Todo esto se interpretó como señales de que había una incongruencia entre lo que decía y lo que realmente sentía. Por otro lado, Mauricio también fue analizado. Se observaron gestos que mostraban incomodidad y contradicciones en su lenguaje corporal, lo que levantó dudas sobre la veracidad de lo que decía. Estos análisis ayudaron a alimentar las sospechas sobre la posible participación de la familia en la desaparición de Paulette. También hay otra cosa muy importante y es que hay un libro titulado Paulette, lo que no se dijo, en donde el autor asegura que al momento de interrogar a Lisette, ella se quiebra y culpa a Mauricio. Mauricio acepta la culpa y pide ayuda para no ir a la cárcel. Y también asegura que la versión y video que dieron los medios al recuperar el cuerpo fue completamente falsa. Los documentos oficiales de la fiscalía decían que en la madrugada del 31 de marzo un arquitecto estaba tomando unas medidas de planimetría del cuarto de Paulette y tuvo que levantar la colcha y la sábana y ahí es donde se encontró el cuerpo. Mientras que en la versión de los medios, el que encontró el cuerpo fue un perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México llamado Jorge Rojas González. También en el libro mencionan el tema de que las autoridades declararon que el cuerpo estaba en estado de momificación y por eso no emitió olores. Aquí se habla con un experto que dice que esto es casi imposible, ya que al descomponerse el cuerpo libera líquidos que se empiezan a expandir por las telas y eso haría que el olor se sintiera en el cuarto. Además, quiero mencionar algunas situaciones de personas involucradas en el caso que no se explica muy bien la relación que tenían con la familia, pero que se trata de políticos y gente con influencias. En primer lugar, Luis Miranda Nava, que era el secretario de gobierno del Estado de México en ese entonces, fue vinculado varias veces con el caso. Incluso llegó a visitar el departamento de la familia durante la investigación, aunque él lo negó. Por su parte, Arturo Montiel, el exgobernador del Estado de México, asistió al velorio de Paulette. Dijeron que había sido una coincidencia porque había otro velorio en el mismo panteón, pero su cercanía generó bastantes sospechas. Ya en el marco institucional, Peña Nieto tenía, de hecho, control político sobre Bas Bas, el procurador. Esto está documentado, aunque no significa que hubieran órdenes directas. Y la actuación de Alfredo Castillo Cervantes, el subprocurador en ese momento, fue clave. Dirigió la investigación y avaló las conclusiones de Bas Bas, ambos parte del círculo de confianza del gobierno del Estado de México. También se dice que la familia Guevara hizo aportes importantes a campañas políticas, pero no hay pruebas ni fuentes oficiales sobre esto.
así que se mantiene como un rumor político no desmentido ni confirmado, y también se menciona que acceden a subsidios federales, lo que implicaría acceso privilegiado, pero tampoco hay registros accesibles que lo comprueben formalmente, así que esto más que nada se trata de rumores, al igual que la movilización relámpago. La movilización relámpago fue algo que nunca se confirmó del todo. Habían camisetas y espectaculares buscando a la niña. Fue una campaña masiva de difusión que levantó algunas cejas, y se dice que pudo haberse organizado gracias a contactos en estrategias de campaña. Pero les digo una vez más, para que quede claro, que esto es pura especulación. No hay evidencia clara del origen, ni del financiamiento, ni de los recursos que utilizaron para lograr todo esto tan rápido. Otra cosa importantísima es que hubieron errores mayores en la investigación. En los 9 días de investigación no se inspeccionaron las sábanas antes de que los perros las olieran. Según el libro, es falso que ellos dejaron que los perros entraran al cuarto, cuando esto no pasó. A pesar de que declararon públicamente haberlo hecho, en los documentos de investigación no hay registro de esto. No aseguraron el cuarto, estuvieron entrando y saliendo personas, incluso investigadores utilizaron el baño de Paulette. Más de 100 personas habían entrado al cuarto, incluso la amiga de Lisette, Amanda de la Rosa, había dormido en la cama los días 23, 24 y 25 de marzo. También los padres de Lisette durmieron ahí. Durante la prueba del polígrafo solamente se le hicieron 2 preguntas a cada papá, cuando en estas pruebas se debe de ajustar o calibrar de alguna manera esta máquina con algunas preguntas así simples antes de empezar la interrogación. Además, en la reconstrucción de los hechos utilizaron a una niña mucho más grande que Paulette, cuando para que este estudio tenga una validez se tiene que utilizar una persona lo más parecida físicamente a la persona fallecida en estatura y en peso. Hay una pequeña actualización en el caso, y es que Paulette fue enterrada originalmente en 2010 en el Panteón Francés de San Joaquín en la Ciudad de México, pero el 3 de mayo de 2017 sus restos fueron exhumados y posteriormente cremados, porque se consideró que ya no eran útiles para la investigación. Ahora pasamos a la parte de las teorías. Hay varias teorías que quiero comentarles. La primera habla sobre que todo el caso fue una cortina de humo. La idea es que la desaparición y todo el escándalo habrían desviado la atención de otros asuntos importantes, políticos o familiares, usando el caso de Paulette como una distracción. No hay pruebas claras de esto, pero es un rumor que se mantiene entre quienes analizan el caso. Además, no es la primera vez que el gobierno mexicano utiliza algún tipo de noticia para desviar la atención de otro tipo de cosas más políticas. Y quienes la apoyan señalan varias inconsistencias en sus declaraciones, gestos y actitudes durante las entrevistas con los medios y autoridades. Por ejemplo, lo que ya les conté, que algunas veces decía que ella había acostado a Paulette, pero las niñeras dijeron lo contrario. También notaron que lloraba frente a cámaras, pero sin lágrimas reales, y que incluso hacía comentarios extraños, como que a su hija se la habían llevado Harry Potter o los ovnis. Todo esto generó sospechas y alimentó la idea de que podría haber estado involucrada. Y aquí hay una teoría bastante interesante y habla sobre que los culpables fueron los papás, pero movieron influencias. Según un reporte de un periodista llamado Mario Ibarra Izárraga, Lisette tenía un contacto clave que ayudó a la familia a que no tuvieran repercusiones legales, aún teniendo una confesión, ya que se encontró un vínculo amoroso entre la prima de Lisette y Luis Miranda, quien era el secretario de gobierno del Estado de México en ese tiempo. La teoría es que esta persona pudo haber ayudado a la familia, ya que era prima de su supuesta amante. También hay gente que dice que el cuerpo tenía puesta la pijama que habían enseñado antes en una entrevista, pero esto es un error, ya que en esa misma entrevista dicen muy claramente que esa pijama, la que enseñó Lisette en la entrevista con Lili Telles, era de Chess, no de Paulette, pero que era la misma pijama.
Y esto, la verdad, yo sí lo creo muy fácilmente porque yo cuando era niña, mi mamá a fuerzas nos quería vestir igual, a mí y a mi hermana menor, y sí hubieron varias prendas que tuvimos exactamente iguales, pero de diferente talla. Entonces, sí se me hace hasta cierto punto común que este tipo de cosas pasen en familias que tienen hijos de edades similares. Otra teoría habla sobre que la mató su hermana Chess por accidente. Se dice que Lisette tenía un amante y que el fin de semana realmente no estuvo con sus amigas en Los Cabos por el cumpleaños de una de ellas, como había dicho, sino que en realidad estuvo con su amante. Esta teoría habla sobre que esa noche estaban peleando porque Mauricio descubrió el secreto de Lisette. Entonces Paulette empezó a llorar y su hermana mayor la llevó a su cama y la acostó abajo de las sábanas. Y pues la mató por accidente. Los padres, al descubrir esto, esconden el cuerpo y esperan hasta el siguiente día para simular un secuestro. Para mí es una especulación bastante fea, sin fundamentos, el pensar que una niña pudo haber matado a su hermana aunque haya sido un accidente. Siento que no hay ni una sola razón para pensar que el acostarla abajo de las sábanas haya causado su muerte así nada más de la nada. Imaginémonos, aunque modifiquemos esta teoría para agregar la narrativa de que ella se movió durante la noche y se asfixió por accidente, esto no sería culpa de Chess. Así que para mí esta teoría no tiene mucho sentido. La última teoría, que a mí se me hace bastante curiosa, es que hay un rumor que el instructor de gimnasio de Lisette en realidad era su amante. Y se dice que Mauricio y Lisette ya ni siquiera vivían juntos y que Mauricio tenía un departamento distinto en el mismo edificio. Entonces, que lo que pasó realmente ese día fue que el amante de Lisette, que también viviría en el mismo edificio, durmió en el departamento, pero que a la mañana siguiente Mauricio entra al departamento y en el afán de esconderse, el amante se mete al cuarto de al lado, el cual era el cuarto de Paulette. Y entonces le tapó la boca para que no gritara, matándola por accidente y escapando con el cuerpo por la ventana del baño, y pues plantó el cuerpo aprovechando el apagón que hubo en el edificio. Esta teoría se me hace conspirativa, no tiene nada de fundamentos y es hasta fantástica. Yo creo que si alguien de verdad plantó el cuerpo ahí, debió haber sido alguien que conociera perfectamente bien la casa y el cuarto de Paulette, para saber que había un hueco en esa parte de la cama, porque no es muy normal que eso pase, y a simple vista la cama se veía normal por todo el edredón y sábanas que tenía, ¿no? Ni siquiera se notaba el hoyo. Pero bueno, amigos, ustedes ya me comentarán qué es lo que piensan o qué opinan sobre estas teorías que les traigo. A mí se me hace raro que si la mamá y las niñeras sabían que ese hueco existía, ¿por qué no buscaron ahí o sospecharon que podía estar ahí desde el principio? Estaba súper peligroso que hubiera un hueco ahí. O sea, yo creo que a mí en lo personal me hubiera dado mucho miedo porque, no sé, suena como un accidente que estaba esperando pasar. Independientemente de que este hubiera sido el caso o no, algo que a mí me llamó mucho la atención y que quiero comentarles es que encontré un video en donde el subprocurador Alfredo Castillo explica que la sábana tenía una mancha de orina donde estaba colocada la vejiga en la posición en la que se encontró el cuerpo, y que en la pijama que tenía puesta también se encontró esta mancha. Entonces, esta evidencia sí me hace pensar que tal vez sí murió de esa manera, pero los padres, no sé, a lo mejor y al ver esto se asustaron mucho y escondieron el cuerpo. Y ya después pidieron ayuda a sus contactos para arreglar lo que había pasado, para que no los culparan de negligencia o no sé, tal vez algo así pudo haber pasado. Pero no sé, a fin de cuentas ustedes díganme qué piensan, qué opinan. Yo les voy a estar leyendo y también recuerden que me pueden sugerir casos que les interesen para que yo pueda traérselos después. Amigos, esto fue todo por el caso de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video con todos sus amigos para que más personas puedan verlos. También recuerden que todas las redes están aquí abajo en la descripción para que vayan a seguirnos. Pero bueno, esto fue todo. Muchas gracias por verme y nos vemos la próxima semana con otro caso misterioso.